El cáncer es la consecuencia de mutaciones que ocurren en nuestras células. Esas mutaciones pueden ocurrir de forma espontánea, pero si las potenciamos con agentes externos, pues tendremos más probabilidades de tener un cáncer. El tabaquismo es la causa más obvia de un agente externo que nos produce cáncer. Si mañana se dejara de fumar, automáticamente en unos pocos años el cáncer de pulmón, la incidencia bajaría a un 10% como mucho, probablemente menos que eso. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Profesor Barbacid estudió en Madrid, en la Complutense, se licenció allí en Química e hizo el doctorado que terminó en 1974. Pero, primer aspecto importante que lleva además, que conlleva dificultad, pero que refleja naturalmente esa vocación investigadora temprana. Completó su formación postdoctoral entre el 74 y 1977 en el Instituto del Cáncer de Estados Unidos. En el 78 formó su propio grupo de investigación en dicho instituto, en el que trabajó hasta 1988. Ese grupo en el 82 consiguió aislar por primera vez un oncogen. Él luego hablará de este tema, obviamente se sabe. Esos descubrimientos sobre el oncogen han servido para establecer las bases moleculares del cáncer y abrir un campo nuevo de investigación que ahora conocemos como oncología molecular. Juan Andrés Blanco presentaba de este modo al profesor Mariano Barbacid, que con la conferencia La oncología en el siglo XXI, medicina de precisión e inmunoterapia, participaba en el acto de celebración del 50 aniversario de la UNED de Zamora. Un placer estar aquí. Voy a intentar tratar de darles una visión general de la oncología, de lo que se ha avanzado en los últimos 25 años, llevamos 23 solo de este siglo, luego verán por qué es 25, por qué digo 25. Pero antes creo que es importante hacer una introducción de conceptos básicos que conviene recordar. En primer lugar, y esto se dice muchas veces, pero no viene mal recordarlo, aunque el cáncer lo llamemos en singular en castellano, lo cierto es que es un conjunto de enfermedades, de más de 100 enfermedades, que depende fundamentalmente del órgano donde se produce, mama, pulmón, colon, del tipo de célula que lo origina, cáncer adenocarcinoma, un cáncer escamoso, un sarcoma, y por supuesto de las mutaciones que lo causan, que es lo que realmente se ha avanzado en estos últimos años. De hecho, gracias al desarrollo de las técnicas de ultrasecuenciación, ya se han secuenciado el genoma de miles de tumores y no se han encontrado siquiera dos que sean idénticos, lo cual nos dice que a nivel patológico, a nivel clínico, hay más de 100 que el cáncer son más de 100 enfermedades distintas. A nivel molecular podríamos decir que es un número infinito, que hay tantos cánceres distintos como enfermos de cáncer, ¿no? El cáncer, la gestión del cáncer es muy compleja, no es solamente la investigación, es decir, las principales armas contra el cáncer son muchas, y voy a hacer una breve mención de ellas porque creo que es importante no solamente pensar en términos moleculares y de investigación básica, sino también, casi me atrevería a decir, de sentido común. En primer lugar, se habla mucho de la prevención. Yo siempre digo que hay dos tipos de prevención. La primera es la eliminación de riesgos. El cáncer
son mutaciones que ocurren en nuestro organismo. Luego no podemos librarnos de ellas. Siempre va a haber mutaciones en nuestro organismo. Algunas no nos harán nada, otras nos causarán cáncer. Aproximadamente la tercera parte de una población, los que estamos aquí o los que viven en Zamora o los que viven en España, va a desarrollar un cáncer. El cáncer es algo que no podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es disminuir los riesgos. Por usar una comparación sencilla de entender, es como conducir. Cuando conducimos un coche, procuramos conducir de una forma prudente, llevar el coche en condiciones, buenas ruedas, buenos frenos, pero eso no quiere decir que un día a un camión se le rompan los frenos, nos arrolle. Ayer, por ejemplo, en Madrid, unos ladrones pues huían de la policía, se llevaron por delante a un pobre señor. Ese pobre señor no tenía ninguna culpa, estaba conduciendo tranquilamente, es un accidente. Bueno, pues el cáncer es algo parecido también, es decir, es un accidente, pero si disminuimos los riesgos tendremos menos probabilidades de tener ese accidente. Por consiguiente, es importante que seamos conscientes de los riesgos que tiene el cáncer, el que podamos sufrir un cáncer. El primero, evidentemente, la exposición a agentes mutagénicos. El cáncer es la consecuencia de mutaciones que ocurren en nuestras células. Esas mutaciones pueden ocurrir de forma espontánea, pero si las potenciamos con agentes externos, pues tendremos más probabilidades de tener un cáncer. El tabaquismo es la causa más obvia de un agente externo que nos produce cáncer. Si mañana se dejara de fumar, automáticamente en unos pocos años el cáncer de pulmón, la incidencia bajaría a un 10% como mucho, probablemente menos que eso. Es decir, que podemos evitar ciertos tipos de cáncer. Lo mismo, por ejemplo, el exceso de radiación, el quemarnos o evidentemente estar expuestos a radiaciones radioactivas, que eso ya no es algo que podamos controlar y que esperemos que la guerra de Ucrania no nos cause un problema con radiactividad. Después también hay otros factores de riesgo que es importante que sepamos, y es un daño tisular continuado, por ejemplo el abuso de alcohol, la cirrosis o una cirrosis vírica. Evidentemente eso aumenta muchísimo las probabilidades del cáncer hepático, y también en procesos inflamatorios crónicos, como puede ser, por ejemplo, una gastritis, una pancreatitis, no un evento que nos ocurra de vez en cuando, sino que sea algo crónico. Por ejemplo, el cáncer gástrico, ahora ya sabemos que lo causa el Helicobacter, ¿no? Porque no deja de ser un proceso de daño tisular continuado, ¿no? Y después está la detección temprana, la otra forma de prevenir. La detección temprana no podemos prevenir que nos ocurran mutaciones y que nos inicien un cáncer, pero si el cáncer lo atajamos a tiempo, ya no es un problema médico, ya el cáncer se puede extirpar y ya ha desaparecido de nuestro organismo. Pero claro, la detección temprana no siempre es posible. Es posible en los órganos externos, como mama, como piel, como el melanoma, también ya órganos que no son externos, pero que podemos adentrarnos en ellos, como el cáncer de colon, la colonoscopia. Una persona ya a mi edad, pues hacerse una colonoscopia cada 2 años, eso si no hay mayores riesgos que podría hacerse incluso de forma más frecuente, y también la concienciación de la enfermedad. Por ejemplo, en el cáncer de mama, el detectarte un pequeño bultito probablemente no sea nada, pero en cuanto se detecta uno tiene que ir al médico y por supuesto al oncólogo si es necesario. Es decir, es importante. Yo recuerdo no hace mucho detectarme un bulto en la parte de atrás del cuello. Al primero me asusté mucho, luego me di cuenta que se movía, con lo cual ya me asusté menos, pero claro, fui al médico y me lo quitó, el cirujano me lo quitó
nada más que con un poquito de anestesia local, y era un lipoma, ¿no? Pero un crecimiento, un lipoma de 3 centímetros, o sea que tampoco era tan pequeño, ¿no? Está en un sitio donde normalmente no te tocas. Es decir, todo esto de ser conscientes de la detección temprana, sin entrar, por supuesto, en ser unos hipocondríacos, pues es importante y nos puede salvar la vida, ¿no? De hecho, esta gráfica creo que es bastante explicativa. Estos son la supervivencia a 5 años de distintos tipos de tumor, cuando se detecta tempranamente. Vemos que pulmón está cerca de un 60%, pero la gran mayoría de ellos está por encima del 80% o el 90%. Pero ahora vamos a ver la misma gráfica, metástasis. Como ven, incluso en un cáncer de los más indolentes que hay, como es el cáncer de próstata, si hay metástasis, la supervivencia a 5 años ya es solo el 30%. Entonces esto creo que es recordar esta gráfica para tener esa concienciación de la detección temprana siempre que sea posible, porque hay veces que no es posible, como por ejemplo sucede en el cáncer de páncreas. Además de la prevención, evidentemente en estos últimos años se ha mejorado muchísimo en las técnicas quirúrgicas, por ejemplo la laparoscopia o la robótica. Hoy en día no es inusual ver al cirujano operar desde un ordenador, no directamente sobre el cuerpo del paciente, ¿no? Y cada vez las técnicas quirúrgicas son menos invasivas. También ha mejorado muchísimo las técnicas radioterapéuticas, sobre todo la protonterapia. La protonterapia, desgraciadamente, no se usa de forma generalizada, solo para tumores pediátricos, pero la protonterapia tiene unas ventajas sobre la radioterapia fotónica, que no tiene prácticamente efectos secundarios, porque el protón va donde tiene que ir y no ataca a los tejidos circundantes, ¿no? Pero desgraciadamente la protonterapia, quitando los tumores pediátricos, todavía requiere tener una buena cuenta corriente en el banco, porque es muy cara y por el momento no es pública, está solo ofrecida por la medicina privada. Pero no deja de ser un avance que esperemos que con inversión pues pueda llegar a la medicina pública, a la sanidad pública y a los hospitales públicos. Después, por supuesto, tenemos mejores técnicas diagnósticas de imagen, los TAC, los PET-TAC, cada vez son más eficientes y más baratos también, y las técnicas moleculares. Por último, cuando el cáncer no se puede curar por cirugía, no se puede extirpar, pues tenemos que recurrir a la radioterapia, por supuesto, pero a los fármacos, lo que hasta hace poco se ha estado llamando la quimioterapia. Afortunadamente, y este es el tema de esta presentación, en los últimos 25 años se ha avanzado en otras terapias que hacen que ya la quimioterapia ya sea algo del pasado, si bien del pasado científico, del pasado clínico todavía no, porque en aquellos casos donde todavía las nuevas terapias no han llegado, pues evidentemente al paciente siempre hay que darle una terapia, y la quimioterapia sigue siendo una práctica todavía bastante extendida, ya digo, por las limitaciones que tienen las nuevas terapias. Pero todo esto va a ir avanzando como ha avanzado en los últimos 25 años. Así que este es el tema principal de la presentación. Un poquito de historia. Hasta el año 98 todos los tratamientos estaban basados en fármacos que inhiben procesos básicos de las células, tanto de las normales como de las tumorales. Eso hace que estos fármacos en general tengan una alta toxicidad, puesto que afectan los mismos procesos básicos celulares de nuestras células, ya sean normales o tumorales. Solamente unos pocos fármacos, por razones que todavía no se conocen y probablemente nunca se conocerán, tienen lo que llamamos una ventana terapéutica, es decir, son un poco más activos contra las células tumorales que contra las normales.
Por darles como ha mencionado Juan Andrés, cuando estaba en Bristol Myers fue la empresa que desarrolló paclitaxel, más conocido como Taxol. Pues allí teníamos docenas de taxanos y solamente hay 2 taxanos que tengan esta ventana terapéutica, paclitaxel y doxitaxel. Y no se sabe todavía por qué, y ya digo, probablemente nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que la quimioterapia tiene una base muy empírica de poder tener esta ventana terapéutica. Como decía antes, a pesar de estas limitaciones, sigue siendo la terapia cuando no hay otra cosa que ofrecer, pero en las 2 décadas, o ya 2 décadas y media, vamos, del siglo XXI, se ha producido una auténtica revolución en cuanto al desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer. Están basadas sobre todo, básicamente, en 3 conceptos. La medicina de precisión, también conocida como terapias dirigidas o personalizadas, se basan en el desarrollo de inhibidores específicos de oncogenes, es decir, genes que nos causan el cáncer, u otros genes implicados en el desarrollo tumoral. Pueden no ser ellos mismos oncogénicos, pero sí contribuir al desarrollo tumoral. Después está la inmunoterapia. La inmunoterapia, lo veremos luego en más detalle, está basada en el desarrollo de fármacos que inhiben la capacidad de las células tumorales de hacerse invisible o de inhibir a nuestro sistema inmune para que no las ataque. ¿Okay? Y por último tenemos las CAR T-cells. CAR está por Chimeric Antigen Receptor, de los linfocitos T. Los linfocitos T citotóxicos son las células que deben de atacar a las células tumorales. Esto por el momento, primero, también es muy caro. En Estados Unidos puede llegar a los $800.000 porque te tienen que sacar los linfocitos y por genética, por experimentos de modificación genética, cambiar el receptor de tus células y hacerle que reconozcan a unas proteínas que están en las células tumorales, y eso hace que evidentemente estos linfocitos ataquen de una forma muy eficiente a los tumores. Por el momento, por motivos que costaría tiempo explicar, solamente funcionan en tumores hematopoyéticos, todavía no funcionan en tumores sólidos, pero evidentemente es una técnica que tiene mucho futuro. Bien, vamos a hablar ahora un poco de las 2 principales objetos de esta presentación. La medicina de precisión, ya os he comentado lo que es la medicina de precisión, fármacos selectivos contra moléculas, contra proteínas, oncoproteínas implicadas en el desarrollo tumoral. Ya puede ser iniciadoras o que complementen a otras proteínas iniciadoras. Los albores de la medicina de precisión se remontan al año 98, cuando la FDA americana aprueba Herceptina, que es un anticuerpo monoclonal dirigida contra un receptor tirosina quinasa llamado HER2, que está amplificado en un subtipo de cáncer de mama. Después, 3 años después, se aprueba el primer quimiotipo, es decir, la primera molécula química, que es un inhibidor de tirosina quinasa selectivo contra un oncogen específico de un tipo de leucemia mielógena crónica. Esto ha sido un ejemplo de éxito, porque prácticamente este tipo de leucemia, que antes pasaba enseguida a una fase blástica y era prácticamente mortal, ahora ya se mantiene como crónica. Este es uno de esos ejemplos que le gusta mucho a la prensa, hablar de la cronificación de un tumor. En este caso sí que es pertinente hablar de la cronificación de un tumor, porque lo que se hace es dar el fármaco. Pasado un tiempo, el paciente va a casa, que ya no es ni paciente, y se le mira la expresión del oncogen y no se le vuelve a dar el fármaco hasta que el oncogen no se vuelve a volver a expresar. Se le vuelve a dar el fármaco, el inhibidor
funciona, y así hasta infinito, porque estos pacientes ya raramente fallecen por pasar a la fase blástica. Así que, siendo el primero, es un fármaco con mucho éxito, también porque en parte el tumor es un tumor relativamente indolente, al menos al no pasar a la fase blástica. Hoy en día conocemos ya prácticamente todos los genes mutados en cáncer, y tenemos una serie de dianas que llamamos driver, porque son las que realmente hacen que se inicie el tumor o juegan un papel muy importante en la progresión tumoral. Entonces, la inhibición de estas dianas evidentemente tiene una respuesta terapéutica mejor, pero tiene un pero. En cáncer hay cosas muy buenas, pero al mismo tiempo también las hay no tan buenas. En primer lugar, que ya conocemos todo, pero ese conocer todo nos dice que hay más de 500 oncogenes que pueden actuar en distintos tipos de tumores. Y por el momento solamente tenemos fármacos selectivos contra un grupo bastante reducido de ellos. En parte porque, desarrollar un fármaco en cáncer tiene una media de más de 10 años, el récord está en 8 años, y después, además, muchas de estas dianas mutadas no sabemos cómo abordarlas farmacológicamente, porque no son enzimas, porque son moléculas con unas estructuras muy complicadas y no es fácil desarrollar fármacos. Aquí es una tabla donde, simplemente para que vean, si miran la columna de la izquierda, empieza en el año 98, el último fármaco digno de mención se aprobó hace 2 años, concretamente, luego hablaremos un poco más de ello, contra Carras, y aquí tienen el gen de cáncer, el oncogen, y en la columna de la derecha la indicación principal. No se trata de irlos viendo uno por uno, sino que tengan una idea, una visión poco general de que hay todavía muy pocos fármacos selectivos contra dianas driver. Se han generado más fármacos contra lo que llamamos dianas accesorias, es decir, aquellas moléculas que no están mutadas, pero sabemos que participan en el proceso del cáncer. En general, estos fármacos hay más, pero son menos relevantes, como puede sentido común decirnos, ¿no? Hoy en día la medicina de precisión se aplica a todos aquellos tumores en los que el oncogen existe un fármaco selectivo contra ese oncogen. Evidentemente, la medicina de precisión requiere de un diagnóstico molecular, porque el patólogo, viendo el tumor un corte histológico, no puede saber qué oncogen hay ahí, entonces hay que hacer un diagnóstico molecular. Ahora hablaremos de eso. Y quizás donde más relevancia ha habido una mayor implicación de la medicina de precisión o las terapias dirigidas ha sido en el adenocarcinoma de pulmón. El adenocarcinoma de pulmón es un subtipo de cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón hay 2 grandes familias, el microcítico, el no microcítico. Son 2 tipos de cáncer muy distintos entre ellos, los oncogenes, todo es muy distinto. Lo único que tienen en común es que los 2 están causados por el tabaco, y el adenocarcinoma es el tipo más frecuente dentro del no microcítico. Entonces, donde más se ha avanzado, y aquí ya tenemos que más de la mitad de los adenocarcinomas de pulmón ya conocemos la causa molecular. Ya tenemos el oncogen driver, que es el responsable de la iniciación del cáncer. Luego, mientras el cáncer va progresando, aparecen otras mutaciones, y luego hay mutaciones que no están implicadas en cáncer, pero que se producen simplemente por errores en la división celular, cuando no además las del tabaco. Por ejemplo, un adenocarcinoma de pulmón de un fumador tiene 30.000 mutaciones. 30.000. De un no fumador puede tener 10 veces menos. Aún así es un número muy grande. Eso no quiere decir que todas participen en el proceso tumoral. A lo mejor solo son 10 o 12, pero bueno,
Ya estamos hablando de más de una. Aquí los genes que están en los drivers, que están en rojo, ya hay inhibidores contra ellos, pero un inhibidor no es un fármaco, ¿eh? Un fármaco es un inhibidor que ha podido ser aprobado en un ensayo clínico. En cuanto a ensayos clínicos, solamente contra estos 5 drivers o oncoproteínas que representan aproximadamente un 40% de los adenocarcinomas de pulmón. Un poquito más, un 45%. El primero fue inhibidores contra el factor de crecimiento, el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Se han ido generando nuevas. El primero fue en 2004 y el último, el más eficaz por el momento, es osimertinib. Después ALK, este es una proteína de fusión y el inhibidor, de hecho tardó bastante poco porque este inhibidor se estaba haciendo contra otra proteína, lo probaron y funcionó contra este oncogen y se aprobó relativamente rápido. Es el percatinib contra esta otra mutación menos frecuente, un 1%, pero un 1% de cáncer de pulmón son muchos enfermos. Y aquí tenemos la Herceptina con su nombre comercial, trastuzumab, pero en el cáncer de pulmón el anticuerpo per se no es suficiente, no tiene actividad terapéutica. Lo que se hace es, por reacción química, se pone un citotóxico y entonces la ventaja que tiene es que el citotóxico no se difunde por nuestro organismo, es decir, no tiene efectos secundarios porque solo va a la célula tumoral que le lleva el anticuerpo monoclonal, que es específico. Entonces esto está teniendo ahora bastante actividad. Y nos queda Carras, el más frecuente. Carras históricamente fue el primer oncogen que se descubrió en el año 82 y no ha habido fármacos hasta hace 2 años. Es decir, solo se ha tardado, la ciencia ha tardado solo 39 años en descubrir o en generar este inhibidor, que en realidad son de 2 compañías farmacéuticas muy parecidos. Sotorasib en castellano, nosotros en inglés llamamos sotorasib por la pronunciación, y esto es muy importante porque este oncogen es uno de los más malignos con el que tenemos que lidiar. Ya digo, fue el primero en descubrirse, pero hemos estado casi 40 años peleando el mundo de la ciencia para conseguir un fármaco. El oncogen Carras es responsable de más del 90% del tumor más maligno que tenemos, el adenocarcinoma ductal de páncreas. Pero también es responsable de una 1/4 parte de los adenocarcinomas de pulmón y de casi la mitad de los tumores colorectales, aunque en el caso del tumor colorectal no está implicado en la iniciación, sino en la progresión. Es que simplemente unas pocas cifras. Solamente en Estados Unidos hay más de 300.000 casos de tumores con este oncogen cada año, de los cuales se producen más de 125.000 muertes. Como les decía antes, estos fármacos son los primeros y además son solamente contra una de las isoformas de este oncogen. Ahora un poquito de bioquímica para los estudiantes y bueno, para todos por supuesto. Resulta que el oncogen Carras nos causa cáncer solo por cambiar un aminoácido, uno de los 189 aminoácidos que compone esta proteína. La proteína normal, que además nos es esencial para la vida, tiene un aminoácido llamado glicina, que es el único aminoácido que no tiene cadena lateral. Bien. Si se reemplaza glicina por cualquier otro aminoácido, nos causa cáncer. Algo tan simple como esto nos puede causar algo tan complejo como el cáncer. No por sí solo, pero es lo que inicia el cáncer. Entonces hay tantas formas del oncogen Carras como aminoácidos, siempre que uno en la posición 12 no sea glicina. Los más frecuentes, el aspartico y valina, pero el cisteína, como ven ahí, es el tercero. Y aquí tienen pues un poco la foto del oncogen Carras, su estructura tridimensional, donde la cisteína aparece
en amarillo y el inhibidor está a su derecha. ¿Por qué cisteína? ¿Por qué? Y pues también en parte por qué se ha tardado tantos años. Durante muchos años no se encontró ningún hueco donde encajar un inhibidor, hasta que un investigador iraní, de origen iraní en San Francisco, se dio cuenta de que aquí había un pequeñito hueco, pero era tan pequeño que no había forma de poner ahí una molécula que se quedara, que tuviera una cierta estabilidad, ¿no? Entonces lo que se vio es que si formamos un enlace covalente con cisteína, entonces ya la molécula se queda allí y produce una inhibición sustancial del cáncer. Entonces, bueno, un poco darles una idea de cómo pasamos de una enfermedad tan compleja como el cáncer a una reacción química, pero que esta reacción química es lo que ha hecho posible este fármaco. Este fármaco ha tenido una actividad bastante importante, pero aparecen resistencias al poco tiempo. Esta es lo que llamamos una gráfica en cascada. Las columnas verticales, cuanto más llegan hacia abajo, quiere decir que hay más regresión tumoral, es decir, las de la derecha serían pacientes que ha desaparecido el tumor y las de la izquierda pacientes en los cuales el tumor sigue creciendo. Como vemos, aproximadamente la mitad de los pacientes han respondido, lo cual para un tumor como el adenocarcinoma de pulmón es muy positivo. Pero hay un pero, que es esta gráfica. Esta gráfica es un trabajo que ha hecho un colega nuestro, el doctor Luis Pazares, el jefe de servicio el 12 de octubre, y desgraciadamente lo que nos dice es que el fármaco contra CAR-RAS no aumenta la supervivencia comparado con la quimio. Entonces, tiene sus ventajas, sobre todo que no es tóxico. Pero desgraciadamente la Agencia del Medicamento ha decidido no aprobarlo en España, por lo tanto, si alguien quiere este fármaco tendrá que pagarlo. No se entiende, pero es lo que hay. Entonces, bueno, para terminar con la medicina de precisión, ya digo lo que les he contado de cáncer de pulmón, lo podría haber contado de cáncer de mama o de otros tipos de cáncer, pues evidentemente no vamos a extendernos, pero espero que con la imagen que les he dado de cáncer de pulmón pueden ver cómo antes todos los cánceres de pulmón se daba un citotóxico y era pues muchos efectos secundarios. Ahora, si bien todavía tenemos limitaciones del tipo de cuántos tumores se puede utilizar este tipo de medicamentos, pero ahora estos medicamentos, si bien no son perfectos porque aparecen resistencias en un tiempo corto, es lógico. A veces uno piensa que tratar una enfermedad con miles de mutaciones con un solo fármaco es casi milagroso que funcione, ¿no? Pero lo cierto es que funciona y que produce beneficios que no existían antes de 1998, ¿no? En el caso de cáncer de pulmón antes de 2004. Por lo tanto, todavía nos queda muchísimo al mundo de la oncología, le queda muchísimo trabajo por hacer, pero lo que se ha avanzado en estos 25 años ha sido realmente espectacular. Y ahora paso brevemente a hablar de la inmunoterapia. Una de las preguntas que se han hecho los oncólogos desde hace mucho tiempo es cómo es posible que nuestro sistema inmune pueda reconocer un virus, una bacteria, pero no reconozca una célula tumoral a pesar de que es muy distinta de las normales, ¿no? Entonces lo primero que se pensó es un poco fuerza bruta, es decir, vamos a aumentar el sistema inmune. Cuando se descubrieron las interleuquinas, pues Steve Rosenberg, un oncólogo, se hizo famoso no por la oncología, que también, sino por atender a Ronald Reagan hace muchos años, pues desarrolló una terapia a base de a los pacientes interleuquina 2. Y eso fue muy tóxico y prácticamente está desechado ahora. Entonces, ahora lo que se han centrado los inmunólogos no es en aumentar nuestro sistema inmune, sino en entender los mecanismos que desactivan nuestro sistema inmune. La pregunta es ¿por qué? Bueno, todos sabemos que cuando tenemos una infección respondemos a esa infección
activando nuestro sistema inmune. Tenemos fiebre, nos encontramos mal, tenemos dolores en los huesos o en los músculos, ¿no? Pues una reacción de nuestro sistema inmune para atacar al organismo que nos ha invadido, ya sea un virus, sea una bacteria. Pero también sabemos que al cabo de un tiempo pasamos la gripe o pasamos la COVID, ya nos volvemos normales, ya no tenemos fiebre, ya no nos duelen los músculos, digamos, y volvemos a la normalidad. Es decir, tenemos mecanismos que activan nuestro sistema inmune, pero al mismo tiempo también tenemos mecanismos que lo desactivan. ¿Ok? Vale, esto conocido de hace mucho tiempo, pero no los mecanismos a nivel molecular. Entonces, lo que se ha visto desde lo que llevamos de siglo, es que estos mecanismos de inhibición del sistema inmune se han identificado las moléculas responsables. ¿Okay? Y entonces lo que se ha visto es que las células tumorales, o algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas, expresan estas proteínas. Estas proteínas que normalmente nos sirven fisiológicamente para desactivar el sistema inmune después de que ha habido una infección. Las expresan, con lo cual le están diciendo al sistema inmune: desactívate. En cierto modo, no me reconozcas, que viene a ser lo mismo, ¿no? Se hacen invisibles al sistema inmune. Entonces, este es uno de los mecanismos que utilizan los cánceres para no ser atacados. Unos mecanismos que no se conocían hace simplemente 15 años. ¿Okay? Entonces, lo que ha hecho la industria farmacéutica es desarrollar anticuerpos contra estas proteínas inhibidoras de nuestro sistema inmune. Es decir, estos fármacos lo que hacen es inhibir a proteínas inhibidoras, para que de esa forma el sistema inmune siga funcionando. Hay dos sistemas, sobre todo, uno de ellos ya el que prácticamente ha acaparado la medicina, que es el PD1, PDL1, pero también el primero fue uno que se llamaba CTL4B7, y estos dos señores son los dos que Jim Allison fue el que descubrió el CTL4 y Tetsuko Honjo el PD1, y por su trabajo recibieron el Premio Nobel de Medicina hace ya 5 años. Muy brevemente y de una forma súper simple, esto es un poco el esquema de cómo funcionaría. La célula tumoral expresa el ligando PDL1, el ligando, o B7, y eso hace que reconozcan al receptor que está en los linfocitos T, y cuando se reconocen, los linfocitos T se inhiben, dejan de actuar, dejan de atacar a la célula tumoral. ¿Ok? Entonces, el linfocito ya no funciona y la célula tumoral está tan contenta porque nuestro sistema inmune no le ataca. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho últimamente? Pues se han desarrollado anticuerpos monoclonales, como os decía antes. Estos son los 3 principales, los 3 más utilizados hoy en día. Pembro es el más utilizado, que inhiben a los receptores. También se han generado anticuerpos que inhiben al ligando. ¿Okay? Esto ya por razones de que unos funcionan un poco mejor que otros. Entonces, una vez que este proceso de inhibición del sistema inmune se inhibe, entonces ya el linfocito T vuelve a activar. Ya no tiene una molécula inhibidora diciendo no funciones. Y una vez que se activa el linfocito T, evidentemente ataca a la célula tumoral. Le digo, esto es bastante más complejo que como yo lo he dicho, pero con ello quiero por lo menos dar una idea de cómo funciona. Este es el experimento histórico, el primero en el año 11, con melanoma. Como pueden ver, la mejora producida por estos anticuerpos tampoco es blanco y negro, es decir, pero si uno traza una línea horizontal entre la línea azul y la línea amarilla, evidentemente hay una mejora muy considerable. Esto
se empezó a probar en otros tumores, y lo que tuvo mayor impacto fue el efecto en el carcinoma de pulmón, sobre todo en el carcinoma escamoso. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que al año la respuesta con estos anticuerpos es del 40%, mientras que con el citotóxico clásico me parece que es un 24% que aparece ahí. Y sobre todo que a largo tiempo, las respuestas a los pacientes que siguen libres de enfermedad con el anticuerpo monoclonal, con la inmunoterapia, es más del doble del que siguen sanos o vivos con los agentes citotóxicos. Es decir, se ha más que doblado la eficacia en el tratamiento de este tipo de tumor. Un último experimento, este es un trabajo también de Luis Pazares, del 12 de octubre, donde juntan los dos sistemas del llamado immune checkpoint, de los anticuerpos, nivolumab con ipilimumab. Aquí el problema es que ya empieza a haber un poco de toxicidad, pero como ven, a 4 años la inmunoterapia da el doble de supervivientes o de personas que ya han vencido a la enfermedad que la quimioterapia. Es decir, hemos doblado la eficiencia del tratamiento. Luego aquí una pequeña anécdota, y es que el éxito de la inmunoterapia pues prácticamente un poco se ha muerto de éxito, porque se ha intentado no solamente utilizar en todos los tumores por sí sola, sino en combinación con otras terapias. Y aquí, por ejemplo, lo que representa este círculo aquí es el número de ensayos clínicos que se estaban haciendo hace 5 años ahora, combinando Pembro, es decir, los inhibidores de PD1, PDL1, con otras cosas, con ipilimumab, que es el otro inhibidor del checkpoint, con quimioterapia, con radioterapia, y luego cada uno de estos circulitos tiene el nombre de un fármaco o de una actividad terapéutica. El hecho es que apareció hace 4 años, un poco menos, este artículo en el New England, que es la Biblia de la oncología clínica, donde decía que se estaba muriendo de éxito, porque no solamente se habían aprobado ya 7 de estos tipos de fármacos, que van a ser más o menos igual, sino que ya se estaban usando para 85 tipos de tumores, lo cual implicaba que se estaban haciendo 2000 ensayos clínicos. Si tomamos una cifra de 200 enfermos, 200 pacientes por ensayo clínico, pues nos salen 400.000, si las matemáticas no me engañan, 400.000 enfermos, pacientes de cáncer en ensayos clínicos con inmunoterapia. Bueno, pues es decir, todo esto evidentemente no se hace por nada, quizá haya habido un exceso, pero lo cierto es que esto da una idea del impacto que ha tenido la inmunoterapia en el mundo de la oncología. Y ya para terminar, resumir las ventajas y resumir las limitaciones. En primer lugar, son más efectivos que las terapias existentes en una serie de tumores importantes como pulmón, melanoma, triple negativos. Además, tiene la ventaja de que su actividad es independiente de las mutaciones. Es decir, funcionan independientemente que el oncogen sea 1, sea 2 o sea 3, ¿no? Tienen menos efectos secundarios y además su efecto es más duradero y tienen menos resistencias que la medicina personalizada. Y por supuesto que la quimioterapia, claro. Pero no son perfectos, por supuesto, no son efectivos en muchos tipos de tumores, por ejemplo mama, excepto los triple negativos, próstata, colon, excepto el fenotipo mutador, páncreas, es decir, que no es, como se dice vulgarmente, la purga Benito, que sirve para todo. No existen biomarcadores eficaces preventivos de respuesta, y esto tiene también no solo una connotación clínica, sino económica, porque estos tratamientos valen más de 50.000 euros al año. Por lo tanto, darlo
a un porcentaje de pacientes a los que no les hace nada, no solamente es un problema para el paciente desde el punto de vista clínico, sino también económico, ¿no? Después hay, como aparece en el tercer lugar, solo son efectivos en un número limitado de pacientes, es decir, no todos los pacientes, como han visto antes, de cáncer de pulmón escamoso sobreviven, como han visto era un 40%, no el 100%. Y por la falta de biomarcadores efectivos se desconoce por qué unos pacientes responden y otros no. Es decir, todavía nos queda mucha ciencia que aplicar aquí para entender exactamente cómo funciona esto a nivel molecular, más allá de la explicación un tanto simplista que les he dado. Después también hay un problema, y es que hay muchos más immune checkpoints, es decir, moléculas que regulan la desactivación del sistema inmune, y sin embargo no han funcionado. Afortunadamente ha funcionado PD1, y CTL4 más o menos, pero los otros ninguno ha funcionado, lo cual, de un punto de vista científico, pues no deja de ser un reto, porque si funcionan las moléculas que desactivan el sistema inmune, ¿por qué no funcionan todas? Algo tiene que estar pasando ahí y evidentemente todavía no lo conocemos. Y por último, creo que esto ya lo he mencionado, el coste muy elevado. Así que, a pesar de estas limitaciones, por supuesto, la inmunoterapia ha representado uno de los principales avances de la oncología en los últimos años. Y ya para terminar, en resumen, los 20 años, o desde los 25, si tomamos como punto de partida el 98 con Herceptina, ha significado el fin de la quimioterapia como primera opción terapéutica, limitándola a aquellos tumores para los cuales la medicina de precisión, la inmunoterapia o las CAR T-cells no funcionan todavía, o bien para aquellos pacientes que desgraciadamente no responden a estas terapias o aparecen las resistencias que hemos mencionado. A pesar de estos importantes avances, es importante que todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero cuando a mí me preguntan, ¿se ha avanzado en cáncer? Piensa cómo sería hoy el tratamiento de cáncer si solo tuviéramos a mano la quimioterapia. Y todo esto se ha conseguido en tan solo un cuarto de siglo. Así que por ello es esencial recordar que, primero, que el cáncer no es una cosa sola, que no vamos a curar el cáncer, vamos a curar este tipo de cáncer y aquel, y a algunos nos costará más trabajo que otros, que son muy distintas enfermedades. Pero sobre todo, que sin investigación, tanto preclínica como clínica, será imposible seguir avanzando. Muchas gracias. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.